Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, yo afortunadamente muy bien. Bueno, pues aquí estamos en otra nueva cápsula de nuestro programa Fiscal a Fondo. En la cápsula anterior empezamos a hablar de la sucesión testamentaria y analizamos hasta cierto punto, sí, algunas cosas muy importantes. Ahora vamos a ver lo que anteriormente, y yo creo que van a seguir vigentes y lo vamos a ver, los tipos de testamento que hay y más o menos les comento cómo están. Después vamos a ver las obligaciones fiscales y las obligaciones del albacea. Esas obligaciones del albacea que tiene que cumplir, porque si no se le puede destituir, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando acuérdense que hablando de dinero todos son puercos, y perdón, pero hablando de puercos todo es dinero, ¿no? Entonces es importante ver la diferencia en que ya hablando de dinero pues todos somos puercos, ¿no? O podemos serlo. Bien, pues vamos a continuar ahora y vamos a ver si me ayuda mi equipo de producción, si son tan gentiles, por favor. Bueno, aquí vamos a ver lo que son los tipos de testamento. Les quiero decir que actualmente algunos supuestamente están derogados. Sin embargo, les quiero decir que se pueden llevar a cabo estos aún, porque no siempre se tiene la obligación o la necesidad de poder cumplir con esas obligaciones, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos, los ordinarios y los extraordinarios. Dentro de los ordinarios está el público abierto, público cerrado, público simplificado, el hológrafo, y dentro de los especiales está el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. Actualmente nada más existen dos dentro del código, los demás están derogados, sin que pierdan su validez, les quiero decir. ¿Por qué? Ahorita les explico el por qué. Miren, nosotros ahorita tenemos el público abierto, que es aquel que se hace ante notario, y en el país extranjero que tiene que haber un convenio entre ambos, ¿no? Entonces, hecha esa aclaración, es importante que también ustedes sepan que existen otros tipos de testamentos, y ahorita lo explico. El testamento público abierto, ¿de acuerdo?, es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones del capítulo segundo del título tercero de la forma de los testamentos. Ante notario, ya les di que es algo personalísimo, revocable, que lo puedo hacer cuantas veces quiera, y público. Ya platicamos todo esto con relación a esta situación. Es importante ver los otros. El procedimiento de la elaboración del testamento abierto es el testador expresa de modo claro y terminante su voluntad al notario. El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador, y la leerá en voz alta para manifieste que esté conforme. La única ocasión en que sí podemos exigir que esté el notario, salvo que sea nuestro amigo, porque ya saben que el notario es como el diablo, como Dios. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo puede ver, ¿no? No sé, y además todas las gentes que trabajan ahí, perdón, pero se sienten como hechas a mano, ¿de acuerdo? Bien. Si lo estuviere, firmarán la escritura el testador, el notario, y en su caso los testigos y el intérprete, asentándose el lugar, año, mes, día y hora. Es importante esto porque muchas veces puede ser un extranjero que haga su testamento aquí en México, lo tendrá que llevar al país de su origen para darle fe, igual que si yo lo hago en el extranjero. Obviamente aquí tengo un mes
para llevarlo a notario y darle fe en territorio nacional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, y los testigos solamente que sea necesario, si el notario cree necesario por el estado de salud del testador, obviamente puede decir, ¿sabes qué? Necesitamos 2 testigos. No necesariamente ahora se está haciendo, ya que no tarda, si es que no ya empiezan algunos la posibilidad de hacerlo a un precio más accesible. ¿De acuerdo? Bien. Esas obligaciones de la albacea no las voy a ver aquí. Simplemente ahora vamos a ver las obligaciones fiscales y las obligaciones de el que sería las de el albacea. Bien, recuerden ustedes que existe ya la obligación fiscal por parte del representante legal de la sucesión, que es el albacea, de cumplir ciertas situaciones en la que se hace solidario responsable de la falta de cumplimiento de esas obligaciones. Obviamente, en materia de la ley del impuesto sobre la renta, dice el artículo 92, último párrafo, menciona que el representante legal, o sea, el albacea de la sucesión, es quien pagará en cada año el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta y hasta que se haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión. Ya es claro que debe de durar un año la sucesión testamentaria. Si no dura ese año, hay que pedir un permiso de que se va a prorrogar por tiempo más, en tanto no se resuelvan algunas situaciones importantes. Existen muchos testamentos en los cuales es imposible llevar a cabo la adjudicación, ya que no se tienen los medios o los elementos para poderlo hacer, por ciertas situaciones de forma, de pagos, etcétera, y otro tipo de cosas que no se pueden cumplir. ¿De acuerdo? Bien, el artículo 146 del reglamento dice que para efectos del artículo 92, último párrafo de la ley, será el representante legal, o sea, el albacea, ¿de acuerdo?, de la sucesión, que efectúe los pagos provisionales del impuesto y presente la declaración anual correspondiente, considerando los ingresos y deducciones en forma conjunta, sin perjuicio de lo dispuesto del artículo 201, párrafo último de este reglamento. Miren, primero, vamos a hablar en forma coherente dentro de la ley. Vamos a suponer que la sucesión testamentaria consta de 400,000 pesos. Bien. El albacea va a hacer los pagos provisionales y va a hacer la anual en forma conjunta. Vamos a ver más adelante que por lo que respecta a los pagos provisionales, pues sí los tiene que hacer en forma conjunta el albacea, ¿de acuerdo? Ya que es el único que puede, de acuerdo, otorgar esa situación, inclusive de emitir el CFDI, ¿de acuerdo? En el caso de arrendamiento, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, por lo que respecta al anual, más adelante vamos a ver en la legislación que es potestad del heredero legatario hacer su declaración anual, lo cual es muy importante entenderlo y comprenderlo por lo siguiente. No es lo mismo que la albacea haga la declaración anual por 400,000 pesos, se tiene que ir al artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta y hacerlo sobre 400. Los pagos provisionales sí los hizo en forma conjunta. Al final
si cada uno de los herederos o legatarios decide, yo voy a hacer mi declaración anual, lo que va a pasar es que va a salir un impuesto a favor, porque los pagos provisionales son de 400. Pero no es lo mismo 400 que 4 veces 100, en el caso que sean 4 herederos, como lo estoy planteando. Entonces va a salir a favor. De otra manera, muchos dicen, ¿sabes qué? No me interesa que lo haga él. Bueno, pues si quieren ustedes pagar más impuestos, pues páguenlos. Pero no es para eso. Hay muchas cosas que la autoridad dice que es pago definitivo, ¿sí? Que no deben de ser pagos definitivos. ¿Por qué? Porque sales a pagar. Hay unos que sí te conviene, hay otros que no te conviene. ¿De acuerdo? En el caso de intereses, como ya lo vimos, pues no nos conviene, porque en el caso de intereses, ¿sí me explico? Nos conviene que sea definitivo, porque definitivamente va a salir un impuesto a pagar. Seguro. ¿De acuerdo? Seguro. Entonces, sí es importante que no sea en forma conjunta. Bien. Artículo 146 del reglamento y nos vamos a ir al 201. Tratándose de enajenación de inmuebles cuyo dominio pertenezca pro indiviso a varias personas fiscales, cada copropietario determinará la ganancia conforme al título 4 del capítulo 4 de la ley. Recuerden ustedes que si yo soy uno de los 4 herederos, realmente es una copropiedad, porque no se ha hecho la adjudicación, pero el impuesto, el ingreso, nos corresponde a los 4. Por eso es que nos marca el segundo párrafo. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a la enajenación de inmuebles que realice el representante de la sucesión con consentimiento de los herederos o legatarios, considerando la proporción en que cada uno de ellos corresponda en la sucesión. Punto. Entonces, sí es importante desvincular lo que a cada uno de los herederos le toca. ¿De acuerdo? En cualquiera. Aquí hablamos de enajenación de bienes inmuebles o enajenación de bienes muebles, que podría ser. Entonces hay que estar muy al pendiente de esta situación para poder no pagar de más. Por favor, si la autoridad nos da la oportunidad, y aquí en Fiscal a Fondo les estamos dando el cómo debe de hacerse, pues lo único que tiene que hacer es poner. Ahora, no quieren pagar un contador, por Dios, prefieren pagarle al fisco, está bien. Pues si eso es lo que quieren, no quieren contador. ¿Para qué quieren un doctor en un parto si pueden pagar una partera? Por supuesto, ¿no? Así es, perdón que sea tan drástico esta situación. Bien. Presentación de declaraciones complementarias, que nos habla precisamente el artículo 92, último párrafo. Efectuada la liquidación, los herederos o legatarios que no hubieran ejercido la opción de pago definitivo podrán, y es una opción, presentar declaraciones complementarias, vamos a ponerle aquí, hasta de 5 ejercicios anteriores, acumulando a sus demás ingresos la parte proporcional de los ingresos que haya correspondido y que pudieran acreditar la parte proporcional del impuesto pagado en cada ejercicio por el representante de la sucesión o del albacea. Mire, vamos a suponer que ahorita ya se me fueron las cabras. Ya lleva una sucesión más tiempo, ha hecho todo el heredero,
digo el albacea, el representante legal, que aparte tiene la obligación de hacerlo de acuerdo al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Entonces puedo hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí vamos a tomar en cuenta heredero. Sí, al momento de hacer mi declaración anual, yo no puedo poner que ya recibí la herencia porque ya no se ha efectuado la adjudicación. Lo que sí tengo que hacer es la modificación patrimonial de lo que corresponde o me corresponde pagar por los conceptos que sean. Si yo no he hecho en los 5 años anteriores o 4 o 3 años anteriores, tengo que ver la forma de calcular si me conviene o no presentar declaraciones complementarias a donde voy a acumular los ingresos de los capítulos por los cuales los recibí, aunque no se haya hecho la adjudicación, que esa es la herencia, la adjudicación de los bienes. Entonces es importante tener esa separación para poderlo realizar. ¿De acuerdo? Bien. Los ingresos que se acumulen provenientes de la sucesión a que se refiere este artículo se considerarán que provienen por los conceptos de los cuales los obtuvo la sucesión. Capítulo a capítulo. Vamos a hablar que hay 2 capítulos que necesariamente no podemos darnos, que son los salarios y los honorarios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Salvo, hay un caso que vamos a ver ahorita más adelante, en el cual sí voy a recibir, pero voy a recibir dinero. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar pendiente para que sea en el momento justo que analicemos un artículo. ¿De acuerdo? El artículo 261 del reglamento, que habla de las formalidades, dice que en el caso de fallecimiento de una persona obligada a presentar declaración, en los términos del artículo 150 de la ley, procederá como sigue. Ya hemos analizado el 150, en donde en su primer párrafo establece los ingresos de los capítulos menos las deducciones que establezca cada capítulo, menos las deducciones personales del artículo 150 y nos da la base. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se disierna, o se acepte el cargo de albacea, deberá presentar la declaración anual por los ingresos percibidos del autor de la sucesión desde el 1 de enero hasta la fecha en que, o hasta el momento de la muerte, a efectos de cumplir, obviamente, su último impuesto, su última declaración anual. Es importante entender esto. Recuerden que hay algo muy importante, fíjense. ¿Qué pasa si alguien muere? Hay que pagar gastos hospitalarios, hay que pagar gastos funerarios. Y ya ven que en esos casos la familia inmediatamente dice, no, yo pago los gastos, todos los gastos de mi papá o de mi mamá, porque gracias a ellos, etc. Ya ven que no falta, todo mundo quiere pagar. Lo cual es mentira, por supuesto. Pero no se preocupen, páguenlos y que el comprobante salga a nombre del de cuyos, ya que el albacea, al momento de hacer su declaración anual, va a tener deducciones personales, que entre ellas obviamente están los gastos médicos y hospitalarios y funerarios, ¿sí? Porque es muy chistoso, resulta que muere mi mamá o mi papá, yo pago y sale el comprobante a mi nombre. Y resulta que mi papá o mi mamá tenía la obligación de hacer declaración anual. Pues quiero decirles que esa deducción no vale, ¿de acuerdo?
Entonces tengan mucho cuidado de hacer cosas que no deben de hacer, por Dios. ¿Sí me explico? Porque esto está perfectamente reglamentado dentro de las formalidades en su artículo 261 del reglamento. Segundo, los ingresos a que se refiere el título 4, que es el mundo de las personas físicas, devengados al momento de la muerte del autor de la sucesión, que no hubieran sido percibidos en vida, se sujetarán a las siguientes reglas. ¿De acuerdo? Devengado es un derecho adquirido, pero que no he cobrado o que no ha sido exigible y cobrado. ¿De acuerdo? A. Los ingresos por salarios, arrendamiento y los honorarios estarán exceptuados del pago del impuesto por los herederos o legatarios por considerarse comprendidos en el artículo 93, fracción 22ª de la ley, que son la parte exenta de la sucesión testamentaria. Entonces, el albacea va a evitar hacer ese último pago que no recibió el decuyus, meterlo en la declaración anual. Porque son ingresos personalísimos, los honorarios y los salarios. Por lo que respecta al arrendamiento, el arrendamiento tiene el pago de la renta los 5 primeros días de cada mes, que es la parte de la exigibilidad. Pero el mundo de las personas físicas, en esos 3 capítulos, capítulo 12 y capítulo 3, es ingreso hasta que efectivamente se cobre. Entonces no va a entrar, viene y entonces sí lo voy a poner, que lo recibí en efectivo como herencia. ¿De dónde viene? Ni necesidad tengo de ponerlo, porque es una sucesión testamentaria. Eso sí, ya hubo una adjudicación, como lo que existe en el banco, por ejemplo, o cualquier otra similar. Bien. B. Los ingresos a que se refiere el título 4, capítulo 4 al 9, son todos todos los que están a partir del tercero, que es arrendamiento, así como las actividades empresariales, que es del capítulo 2, por considerarse como ingresos percibidos del autor de la sucesión y declararse, excepto los percibidos por intereses, o bien cuando los herederos o legatarios opten por acumular a sus demás ingresos, conforme al artículo 148 de este reglamento, que es la deducción proporcional. Se divide entre 4 en el caso que estamos hablando. Entonces, este artículo 261 es muy importante, porque entonces aquí dice: yo recibí de arrendamiento tanto, el pago provisional, pues lo tiene que hacer el albacea, hay quien lo hace cada uno. Bueno, aquí no es lo que marca, podría reclamarle la autoridad al albacea que no hizo en forma conjunta el pago provisional. Entonces, bueno, nada más hay que apuntarlo para que ustedes lo conozcan. Bien, artículo 27. Las obligaciones de inscripción al registro federal de contribuyentes. Tiene varias letras, varios capítulos. En materia de registro federal de contribuyentes se estará lo siguiente. Primero, el inciso habla sobre los sujetos, sus obligaciones específicas. Y obviamente tiene las primeras, las personas físicas y morales, están obligados a dar cumplimiento a las fracciones 1, 2, 3 y 4 del apartado B del presente artículo. Apartado A,
que es el aviso o correo telefónico, informático, de los medios de contacto, el domicilio fiscal, la firma y la solicitud de la firma electrónica. El código fiscal lo vamos a ver. Yo, como albacea, tengo que dar aviso a la autoridad de que soy el representante legal de la sucesión de fulano de tal, para expedir comprobantes, ¿de acuerdo? Porque ya se murió, pero no está dado de baja el RFC, sigue teniendo las obligaciones de arrendamiento, de actividades empresariales en su caso, de enajenación de bienes, de adquisición, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ya por lo pronto del apartado B, ya el de la fracción, apartado B, fracción 1, 2, 3 y 4, hay que cumplirse. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación son responsables solidarios con los contribuyentes, porque el de cuyos el difunto sigue siendo contribuyente, porque tiene su RFC y en tanto no haga su declaración anual, se puede dar de baja el RFC. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Solidarios responsables. Y aquí lo voy a dejar, que se nos llega al medio tiempo, y debemos de recordar que IMEFI TV es una institución que se dedica a la capacitación, como son todas estas pláticas, todas estas conferencias, todas estas formas de que nos encargan ustedes a nosotros que los capacitemos, que es un placer. Seguramente esto que van a ver y a escuchar va a ser de interés para ustedes. Vamos a un corte. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Conoce de manera clara, sencilla y práctica todos los aspectos de relevancia en el marco jurídico laboral, fiscal y de seguridad social que impacta en la elaboración de una nómina. IMEFI trae para ti el curso Legalidad de la nómina, aspectos fiscales, laborales y de seguridad social. Analizaremos temas como Ley Federal del Trabajo, Ley Impuesto sobre la Renta, IMSS e Infonavit. No esperes más y aparta tu lugar. Para obtener mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15.
Mónica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Bien, regresamos de nuestro corte. Espero que haya sido de utilidad esto que se les mostró. Bien, por favor, nuestro equipo de producción que me haga favor de eso. Gracias. Bien. Entonces, la responsabilidad solidaria. En la fracción 18ª, fíjense, los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que se causaran o debieron pagarse durante el periodo de su encargo. Solidarios responsables. Lo dice el artículo 26, lo dice el artículo 6, quinto párrafo, que hagan la retención o no la hagan, pero no la enteren, de cualquier forma tienen la obligación de enterarla. Continuamos con el artículo 29 del reglamento del Código, aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se hiciera el cargo de albacea, aquí nos dice el artículo 27, presentarán los siguientes avisos. Apertura de la sucesión. Fulano de tal es el albacea y dice, vengo a dar de alta la sucesión de Pito Pérez. Entonces va a ser la sucesión de Pito Pérez, el mismo RFC, lo mismo todo, porque no se puede dar de baja en tanto no se liquide la sucesión testamentaria. Fracción 12ª, cancelación del RFC por liquidación de la sucesión. Cuando ya se haya dada por liquidada la sucesión, los que tienen obligación de hacer declaración anual. Si tienen nada más ingresos por salarios, ingresos por honorarios, pues van a presentar una declaración anual y ya pueden dar de baja, porque no van a repartir ningunos bienes pendientes, salvo que hayan dejado obviamente en la sucesión testamentaria por repartir otros bienes. Los avisos a que se refiere este artículo se deberán presentar dentro del mes siguiente a aquel en que se actualice el supuesto jurídico, o sea, la aceptación de, ya sea de la muerte, la liquidación de la sucesión, o del discernimiento del cargo de albacea. Artículo 30 del reglamento del Código. Para los efectos del artículo 29 se está a lo siguiente. Fracción octava. El aviso de apertura de sucesión se presentará por el representante legal de la sucesión en el caso de que fallezca una persona obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia. La presentación deberá realizarse después de aceptar el cargo y previamente al aviso de cancelación del RFC por liquidación de la sucesión. Ya les dije que los pagos provisionales los tiene que hacer el albacea. ¿De acuerdo?
y la anual en la albacea, salvo que los herederos o legatarios opten por hacer su declaración anual, que es lo más conveniente. No se estará obligado a presentar el aviso a que se refiere esta fracción cuando la persona que fallezca hubiera estado obligado a presentar declaraciones periódicas únicamente por servicios personales subordinados e independientes, se encuentre la sucesión en actividades, se encuentre suspensión de actividades, excepto cuando el contribuyente tenga créditos fiscales determinados. Ya platicamos, ya les comenté, que no porque te mueres ya vas a dejar de cumplir tus obligaciones, ¿de acuerdo? Eso que nos quede perfectamente claro, ¿de acuerdo? Si tienes cosas pendientes, el albacea, al hacer el inventario, que vamos a ver más adelante cuando lo tiene que hacer, el inventario de los bienes y el inventario de las obligaciones de pago, ¿sí? Para determinar cuál es el neto que queda para poderlo distribuir de acuerdo a los deseos del decuyos, o sea, del difunto. Fracción novena, el aviso de cancelación en el FRFC por defunción se presentará por cualquier familiar de persona que fallezca o tercero interesado, siempre que no se actualicen los supuestos para la presentación del aviso de apertura de sucesión, sino que haya haber una sucesión y se inicie pues la repartición de la herencia. Bien. Si me da tiempo, vamos a ver los testamentos derogados, ¿de acuerdo? Ahorita lo que me interesa ver para ustedes es, permítanme tantito, esto. Obligaciones del albacea. Mire nada más las obligaciones del albacea, ¿eh? Esta es una prelación de obligaciones por días para poderlo hacer. Y ese es en forma general, lo voy a hacer obviamente en grande para que ustedes tengan una mejor visión. ¿Ok? Vamos a ver. Así. Aquí está la fecha de la defunción. El albacea manifiesta si acepta el nombramiento. Esto está en el artículo 781 del Código de Procedimientos Civiles. No nada más es el Código Civil. ¿De acuerdo? Tiene 3 o 6 días. Primero, el día de la muerte de la sucesión es el día 0. Después tenemos el 3, el 6. O presentar excusa, lo que nos marca el artículo 1697 del Código Civil. No puedo ser albacea. Puede ser por muchas razones. Porque rebasa la edad, porque no tiene forma de qué vivir. Pero si no tiene una excusa de acuerdo al artículo 1697, perderá el derecho a ser heredero. ¿De acuerdo? Bien. A los 8 días, presentar el testamento, nos dice el artículo 1711 del Código. Tenemos obligación de decir, yo lo tengo, si lo tengo, y presentarlo. Puede ser al tercer día, puede ser al mismo día. Señores, yo soy el albacea y yo tengo el testamento. Si yo estoy casado, si el decuyos está casado por sociedad conyugal,
En tanto no se discierna el cargo de albacea y se acepte el cargo de albacea, fungirá como albacea el cónyuge supérstite, ya que en principio la mitad de todo lo que son los bienes pertenece al cónyuge supérstite. ¿De acuerdo? 8 días. Después tenemos el inventario. El artículo 816 del Código de Procedimientos Civiles establece que a los 10 días deberá formular el inventario y no permitirá la extracción de cosa alguna, según el artículo 1713 del Código Civil. Ya ven que no falta, ya sea el 816 del inventario, y que se me antoja el 1713, es desde el que dice yo soy el albacea, y aquí no sale nada. Punto. No falta quién, por supuesto. Ay, me voy a llevar esto, un recuerdito de mi papá o de mi mamá. Te hubieras recordado cuando estaba en vida, no ahorita. Hubieras venido a verlo, a cuidarlo, a estar con él. ¿Sí me explico? Porque recuerden que la sucesión testamentaria, pues es una lotería. No te puedes disgustar de por qué a ti no te tocó o sí te tocó. Fue decisión de la persona que está haciendo su testamento. Sus razones debe de tener. Es libre, ¿de acuerdo? Bien. Salvo que haya sido influenciado. Bien, seguimos aquí. Ya me quedé aquí en el día 10. Día 25. Señalar la parte que se entrega bimestralmente. Se van a cobrar rentas, se van a cobrar una serie de cosas y bimestralmente se tienen que hacer cuentas y entregarle a los herederos y de dónde procedan. ¿Para qué? Si en la anual, si quieren darse de alta de esa modificación patrimonial. De los frutos, no de la adjudicación. Para entonces, proyecto de distribución según el artículo 1707 del Código Civil. Aquí está. 25 días para presentar esto. Después tenemos 30 días y dice: dar aviso de la sucesión dentro del mes siguiente a aquel en que acepte su cargo, el artículo 29, fracción 11ª del reglamento del Código. Dar aviso de la sucesión dentro del mes siguiente. Tenemos que ver los gastos mortuorios, los gastos de administración, según el artículo 1716. Aquí está lo que es el reglamento del código y aquí está el Código Civil. Tenemos obligaciones civiles y obligaciones fiscales. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que no se peleen, yo voy a pagar, paguen, y después le van a dar al albacea para que el albacea, con la masa hereditaria, les pague para poder hacer la declaración anual. Bien, 60 días. Aquí están los 60 días. Presentar inventarios según el artículo 816, Código de Procedimientos Civiles. Aquí están los bienes, este es el inventario que hay. Lo más importante es que el propio inventario, no nada más de lo que quiere otorgar o que otorga en su testamento,
sino también de las deudas, también de las deudas o de las cuentas por cobrar. Tenemos después el de 90 días. Dentro de los 90 días, el albacea garantizará su manejo con fianza, prenda o hipoteca, según el artículo 1708 del Código Civil. ¿De acuerdo? Igual a los 90 días, en el que se discierne el cargo de albacea, éste deberá presentar la declaración anual, según el artículo 26, fracción primera del reglamento de ISR. Como ven, dentro de todos estos 90 días, realmente el albacea se va a ver envuelto en una serie de obligaciones y en una serie de situaciones muy revolucionadas. Por eso es importante que yo en mis pláticas que doy a mis alumnos de la universidad, siempre pongo 3 personas, que es mi esposa, la que más quiero, aunque no sea la que vive conmigo, y al que más odio, que es el albacea. Porque el albacea es algo que realmente odio, porque tiene tantas obligaciones. Aventarse el tiro con todos los herederos, que se van a agarrar del moco. No teniendo obligación de primero de recibir, si no les gusta lo que reciben, repudien la herencia, repudien lo que les tocó y se acabó. Que no les tocó, no les tocó. Ahora, si tienen derecho, porque son menores de edad y hay que darles alimentos, ni hablar. Eso no prescribe. ¿De acuerdo? Bien. 90 días. Vámonos al 365 días. Rendir cuenta de su albaceazgo cada año. 1722 del Código Civil. El albacea debe cubrir su cargo en un año de calendario, artículo 1737 del Código Civil y 1732 de rendir cuenta, y que tengo que terminar en un año. Si no, tengo que pedir autorización. Bien. 395 días. Dentro del mes siguiente al día en que se haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión, se hará la cancelación del RFC ante el Servicio de Administración Tributaria, según el artículo 29, fracción 12ª del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Hasta entonces, aquí está la liquidación y doy de baja. Para eso ya hubo las adjudicaciones, y en el momento de la adjudicación o de cada adjudicación, yo tengo que hacer al final de año y reportarla en mi declaración anual como heredero legatario que tuve una herencia. Los frutos de la herencia son independientes a la herencia, ¿de acuerdo? Que es el bien, no las rentas. Las rentas, ni modo que deje de pagar. Son 395 días, ¿de acuerdo? 65, 75, 85, 95. 30 días. 30 días después de discierna y termine. 730, si ven 730 es otro año. Prórroga adicional de un año, el artículo 738 del Código Civil. Se tiene que solicitar una prórroga, ¿de acuerdo?, a los herederos o legatarios, ya que, y permítanme, déjenme terminar de hacer esto. Déjenme mostrarlo. Ok. Perfecto, permítanme un segundo. Ok.
Como ven ustedes, estas obligaciones del albacea no son cualquier cosa, por supuesto. Tiene que tener el tiempo, la disposición y sobre todo, ¿quién va a ser mi albacea? La persona que yo juzgue, que tiene la capacidad de juntar las divergencias y las coincidencias con herederos o legatarios. Si tienen derecho o no tienen derecho, si se demanda la nulidad o la situación especial del albacea, tiene la obligación con el capital del decuyus, del difunto, defender sus deseos. Entonces, yo me he encontrado sucesiones que cuando ya hay un fin, cuando le dicen el dinero va a ser para fulano, y al entregar cuentas dice ya no hay dinero. Gastaste lo que te tocaba, que estás peleando y que te lo van a dar, y gastaste por tu cuenta, doble gasto, no recibiste. Porque si tú vas a demandar las decisiones del decuyus, las decisiones puestas en el testamento, pues va a ser con tu dinero. A mí me toca como albacea defender las decisiones de quien me nombró representante legal. Y todo esto, amigos, es si hago testamento. Y se van a encontrar 200,000 historias en las cuales hay problema aún haciendo el testamento. Ahora, si no hacen testamento, por piedad, ya se pueden imaginar el desorden que se hace. Porque entonces, ya cuando hay una albacea, vamos a ver quién se llevó las cosas y tenemos que levantar actas de robo, actos de abuso, empezando primero por el cónyuge, y más si está casado por sociedad conyugal, el mal uso. ¿De acuerdo? La mejor ya despilfarró, ya vendió lo que en el testamento no era para ella o él, porque yo voy a hacer la sucesión de mi 50% o de lo mío, ya que el 50% de mi cónyuge, en el caso de estar por sociedad conyugal, ella va a ser la administradora en tanto no se discierna o en tanto no se declare. Entonces también tiene que actuar de forma de cuidar el patrimonio. Si por ahí yo tengo algún hijo, o si mis padres tengo obligación de darles alimento porque no hay otros hermanos, ¿sí? Entonces, pues también hay que darles. Y todo eso está dentro del Código Civil, claro. Ya casos específicos como los que estoy marcando, pues es un poco complicado de poderlo hacer. Ya es a consulta previa para analizar cada uno de estos. Lo que sí es que si ustedes van con un notario, difícilmente les va a poder platicar lo que aquí les estoy exponiendo, porque aquí por lo menos en forma rápida, pues fue 1 hora del programa anterior y 1 hora de este programa. Son 2 horas. A ver si el notario, un abogado, se sienta 2 horas y empieza a comentarles a ustedes. No lo va a hacer. En estos programas, la obligación de este programa Fiscal a Fondo es tratar lo más profundamente y en manzanas, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene obligación como contribuyente, como causante, en sus obligaciones civiles, mercantiles y fiscales? ¿De acuerdo? No nos dio tiempo de ver pues lo que serían los
que están derogados, que sí existen y que sí se tiene la obligación de hacer. Mi equipo de producción se me hace favor de proyectar esto que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Pues su servidor amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados S.C., despacho contable, fiscal, legal, sí, que se dedica a la asesoría y a la contabilidad, con teléfono 55 26 53 75 80. Mi correo es millaarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Les da las gracias por estar con su servidor y espero les haya servido esto que platicamos. Si no, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración, duda, reclamo o qué es lo que no les parece. Las críticas son buenas también, de acuerdo, porque me ayudan a ser mejor para ustedes. Porque me debo a ustedes, este programa tiene más de 10 años. Entonces, en forma ininterrumpida con una cápsula o un programa cada semana. Se despide de ustedes esperando que nos vuelva a tocar en la siguiente cápsula, estar juntos en su programa Fiscal a Fondo.